Vivencias. Ya estamos al aire con el licenciado Jorge Schneiderman, que vamos a estar hablando sobre el pensamiento filosófico y humanista de Albert Einstein. Y antes de presentarlo, desde luego que Albert Einstein no necesita presentaciones, un físico alemán que representa en el imaginario colectivo al genio científico por excelencia, y hasta por su apariencia, digamos, desaliñada. Sin embargo, hay un costado poco conocido, más humano, menos material y más espiritual, menos físico y más filosófico, que es el que abordaremos hoy en esta tarde junto al licenciado Jorge Schneiderman. Nos proponemos entonces conocer a Einstein, el filósofo, dicho de otra manera, la perspectiva filosófica en la que Einstein vivió y nos dejó su legado. Jorge Schneiderman, les voy a contar antes de darle la bienvenida a quién es licenciado por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En estos momentos desarrolla una línea de investigación en torno a la vida y a la obra de Freud y a la historia del movimiento también psicoanalítico. Asimismo forma parte del equipo docente de la Cátedra de Judaísmo Niso-Acher, del área de Ciencias de la Religión del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica del Uruguay. También ejerce la psicología clínica en la esfera privada y es autor de numerosos ensayos y artículos difundidos en medios periodísticos de Latinoamérica y de España. Muy bienvenido, Jorge, un Muchísimas honor gracias, Andrea. contar con tu presencia hoy. Bueno, realmente es un honor que me has conferido el haberme invitado a tu programa, que sinceramente cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo, realmente es un deleite por la variedad de temas que abarcás, con la profundidad y con la accesibilidad con que se manejan esos temas, ¿no? Realmente claro. Es un deleite, realmente. Muchas gracias. Veremos a ver cómo podemos abordar a Einstein, este lado no tan conocido, como decía yo al principio, ¿no? Quizás una beta más desconocida, que él a través de un legado que es el mundo tal como yo lo veo, que él, en el cual hay un gran abordaje ahí filosófico, él muestra esos aspectos que hoy tú vas a contarnos y acercarnos a Einstein, ¿no? Pero me parece que como punto de partida, lo que en ese, el mundo tal cual yo lo veo, escrito por él, empieza con un enfoque, un abordaje a propósito de la vida, un valor existencial comienza a darle. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, exactamente. Bueno, obviamente nos vamos a adentrar un poco en la vida y en la obra de un individuo, una figura icónica, emblemática, sumamente representativa de lo que es la ciencia dura, la física pura y dura. Pero sin embargo, cuando entramos a desmalezar detrás de todo ese contexto tan intrincado que plantea la investigación científica, sobre todo en las ciencias naturales, la física, vemos que va emergiendo todo el perfil humano, todo el contenido axiológico que atraviesa el pensamiento de Albert Einstein, y nos vamos encontrando poco a poco con una figura sumamente preocupada y ocupada de lo que es el pacifismo, lo que es la defensa del derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación, y la búsqueda permanente de la verdad, y más allá de todo lo que se encuentra dentro de ese contexto, como decíamos, tan duro, tan hermético, tan críptico, él nos va demostrando que detrás de todas esas complejidades siempre lo importante es el hombre. En la obra de Einstein, lo que cobra realmente importancia es el hombre, que más allá de ser
esa partícula tan insignificante, perdida en el cosmos, atrapada entre dos eternidades, la que le precede y la que después lo continuará, es el eje del interés de su pensamiento. Claro, es que en esa búsqueda, como bien tú señalás, de la verdad que hace Einstein, uno de sus principales cuestionamientos es sobre esa realidad cotidiana, en la que en primer lugar se pone a ver que la sonrisa de un semejante depende, me pareció tan maravilloso en el modo tal como lo veo, analizar esto, leer esto, ver que la sonrisa de otra persona depende de uno, ¿no? Me pareció formidable esto que él plantea, que la felicidad propia en realidad hay que ponerse, está hablando de las relaciones de alteridad tan importantes y tan desgastadas hoy por hoy, ¿no? Y tan dejadas en desuso, digamos, ¿no? Ponerse en el lugar del que tengo al lado. Exactamente, la alteridad, la empatía, ejercitar y ejercer la empatía es lo que proponía Einstein, ¿no? Él se dirigía de la misma manera a un niño, que curioso le preguntaba ¿por qué no te peinaste?, por ejemplo, de la misma manera que como podía entablar una conversación con Leopold Infeld, el gran físico polaco que colaboró con él tanto tiempo en Princeton, ¿no? O sea, era una persona que el tema de la alteridad era fundamental. Él decía que había que ponerse siempre en el lugar del otro, porque ese otro puedo ser yo. Y era como una constante también en el devenir de la vida, para él, un imperativo para él, tener que ponerse en el lugar del otro, por encima de todos los intereses personales. Era un individuo sumamente desprendido en cuanto a lo económico, poseedor, valga el término, de una inteligencia cósmica, podríamos decir, que veía más allá, lo trascendental estaba más allá de lo material. Como vos lo ves, muchas veces se le representa, se le caricaturiza, pero en sí, cuando profundizamos en la literatura y vemos material filmográfico, es un individuo que jamás lo vas a ver vestido de etiqueta o de gala. Él con su suéter y con sus desaliñado, por decirlo de alguna manera, con su pelo revuelto. Exactamente, exactamente. No tenía ningún prurito en presentarse de repente en el Albert Hall de Londres, de repente con un pantalón, digamos, de uso cotidiano. Una persona para quien los protocolos formaban parte de lo puramente banal, ¿no? Claro, claro. Pero ahí ya estamos entrando en esto que estás diciendo, en este análisis filosófico, en ese análisis que él hacía de la vida, donde el valor de la vida pasaba por otras cosas que no tenían que ver con lo material, tenía que ver con lo espiritual, tenía que ver con esa búsqueda humana, interior, que para él era muy importante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? La vida, y entiendo que Einstein afiliaba a este concepto, es de última lo que uno hace con ella, ¿no? Era muy existencialista, ¿no? Sí, sí, sí. Si nos, digamos, basamos un poquito en algunos puntos de la perspectiva de Sartre. Sartre decía que cada uno de nosotros es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Claro. Pero no obstante ello, y ahí está el nudo del tema, Einstein entendía que somos, independientemente de cómo nos haya ido en el azaroso reparto de la existencia, siempre somos responsables de lo que vamos a hacer. Debemos establecer un compromiso, decía Einstein, con nosotros mismos, ¿sí? Y de esa manera prepararnos para salir hacia afuera y poder, en cierta forma, intentar modificar el mundo, ¿no? Claro. Esa perspectiva que vos bien manejás del mundo tal como yo lo veo, demuestra realmente cuáles son las prioridades, cuál es el orden de prelación que tiene en la vida de Einstein determinados temas. Claro. Era un individuo totalmente, irreconciliablemente apartado de los dogmatismos. Claro. Pero no solo los dogmatismos ideológicos, los científicos también, y los religiosos.
Sí, sí. A él se le cataloga muchas veces, se le tilda de prescindente de toda espiritualidad, como que lo de él no va al núcleo de lo que es el sentido mismo de la espiritualidad. Sin embargo, él se había establecido, él había establecido dentro de lo que era su línea de pensamiento un criterio de religiosidad interesantísimo. Interesantísimo, sí, sí, que tiene que ver con el misterio, con el misterio de la vida, ¿no? Exactamente. El poder aprender a convivir con que hay algo, ¿no? Quizás afiliado al criterio panteísta de Baruch Spinoza, ¿no? Sí. Un filósofo luso neerlandés de origen judío que, bueno, revolucionó su época planteando precisamente de que para él Dios estaba en todo. Él decía algo así como que la naturaleza, o sea, Dios. En ese sentido, para Einstein existe el misterio. Claro. Él en ningún momento dice que no cree en un ser superior, de hecho plantea todo lo contrario, muchas veces ironizando, él dice que, bueno, que quien está ahí arriba manejando los hilos no está jugando precisamente a los dados, él cree en algo. No obstante, la impenetrabilidad de ese algo, lo que lo hace misterioso, es allí donde reside justamente la religiosidad que él plantea. Claro. La palabra religión viene de religare, ¿verdad? Claro. Ligar con la divinidad. Para él, el tema pasa por religar, pero sin relegar, sin someterse a dogmatismos estatuidos, claro. y más allá de su condición de judío. No obstante, su apartamiento de la religiosidad, tal como clásicamente la concebimos, él entiende que para él la mejor manera de manifestar, de expresar, de sentir la religión es a través de esa relación profunda con lo misterioso, con lo enigmático, ¿no? Claro. Esa necesidad de seguir, de intensificar la búsqueda. En ese sentido, él se considera sumamente religioso, ¿no? Claro, y en esa intensificación de la búsqueda, él va por un camino, realmente tiene ciertos ideales, como son la belleza, la bondad, la verdad, la tolerancia, la igualdad entre los hombres, la libertad, o sea, todos conceptos que a lo largo de la charla creo que han lentamente aparecido, ¿no? Eso habla de un hombre netamente humanista. Ah, un humanista 100%. Mismo él le imprime su humanismo a la ciencia, porque si bien el filósofo es un individuo que interpela la realidad, que se pregunta, que no busca respuestas, ¿no? Claro. Él se plantea, se interpela e interpela la realidad. Claro. Einstein trata de trascender, y en su rol de físico no se queda en lo que básicamente procura hacer el físico, es digamos, el porqué de las cosas. Él trata de profundizar también en el para qué, cuál es el sentido, y dentro de ese sentido y a partir de ese sentido, qué es lo útil para la humanidad, qué es lo aplicable, qué es lo aprovechable en beneficio, ¿no? Es una actitud altruista, emparentado claro. con el concepto de alteridad que bien manejaba, ¿no? Altruista, tolerante, ¿qué más podría decir? Además, de alguna manera fraterno también, totalmente. Porque un hombre que habla de ponerse en el lugar del otro, de ayudar al otro, de ver si el que está sonriendo sonríe a causa mía, todas esas cosas, es un hombre que se pone realmente en el zapato del semejante, exactamente, ¿no? Exactamente. Fíjate vos qué interesante, ¿no? El ponerse en lugar del otro. Él, obviamente, vamos a contextualizar un poco, ¿no? Claro. Él nace en 1879. Tiempos difíciles para el mundo, claro. Si los hay, si los hubo. Estamos hablando de que si bien estamos transitando por el comienzo de la Belle Époque, esa luna de miel del mundo, ¿no? Pleno auge del positivismo, donde parecía que la ciencia era la panacea y daba todas las respuestas a las necesidades del hombre. No obstante, se estaban incubando en ese momento
muchos movimientos nacionalistas, ultranacionalistas, reivindicativos en cuanto a, digamos, preservar la pureza de determinadas razas, el concepto de raza, ¿no? Demasiado instalado en la discriminación, más que en la descripción, ¿no? Con un criterio más bien racista. Estamos hablando entonces de una época en que dentro de esa aparente estabilidad y bonanza se estaban incubando esos movimientos. En su condición de judío, no practicante, no observante, no religioso, él, digamos, no sintió durante sus épocas de estudiante hasta que egresó del Politécnico Federal de Zúrich, donde se formó en el área de las ciencias físicas, y su primera experiencia con la discriminación fue precisamente cuando, habiendo egresado, se postuló para un cargo y a sabiendas de que él era el indicado, era la persona más calificada, el docente decidió por otro individuo que no calzaba los puntos de él, a lo que él le increpó en dónde está la diferencia, digamos, cuál es el factor por el cual yo no califico para esto. Y él le dijo, bueno, tendrías que repensar tu condición de judío. Ahí él se sintió bastante molesto con la situación. Y a partir de ese momento, y durante su estadía en Alemania, ¿no? Porque él era alemán, sus padres en un principio se habían trasladado a Milán, después volvieron a Alemania, pero él fue a estudiar a Suiza. En 1913 él va al Instituto Kaiser Guillermo a continuar su formación, se quería formar más que nada como investigador, y ahí nuevamente, si bien todavía no estamos en la Alemania nazi, él empieza a sentir el hostigamiento de sus colegas porque aflora nuevamente esa beta pacifista, cuando Alemania durante la Primera Guerra Mundial utiliza armas químicas, cosa que agravaría sobremanera la de por sí oprobiosa circunstancia bélica. Por lo tanto, Einstein considera que la ciencia no puede jamás estar al servicio de la destrucción y de la muerte. Ahí comienza un poco a instalarse el conflicto entre Einstein y su entorno, mucho antes que el nazismo empezara a, digamos, a plantar sus primeras células, de alguna manera. Sus primeras células, ¿no? Hasta desparramarse metastásicamente por toda la sociedad alemana y Europa, ¿no? Te invito, Jorge, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Hacemos una breve pausa, quedan abiertas nuestras líneas de comunicación y continuamos aquí dialogando con Jorge Schneiderman. Continuamos en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman hablando de la vida de Albert Einstein, pero hoy estamos hablando de esa parte filosófica no tan conocida de Einstein, que fue más conocido como científico, y algo ya estuvimos conversando y nos llegan mensajes. Acá un oyente nos dice, Dios no juega a los dados, decía, felicitaciones, y te leía otro oyente que nos dice buenas tardes, que admira el pensamiento de Einstein y que gracias por recordar un aspecto poco conocido. Saludos, nos manda Nora. Bueno, compartía los mensajes, nos manda saludos Rodrigo Bayer también. Gracias. Un saludo, un abrazo para un abrazo para Rodrigo también, que a través de él nos conocimos. Exactamente. También. Esto es un nexo de conexiones, de redes, ¿no? De alguna manera. Y estabas hablando de que cuando nos fuimos a la pausa, nos decías que Einstein empezó de a poquito a hacer prevalecer su pensamiento frente a una sociedad que se presentaba hostil ante el judaísmo y ante el mundo también, ¿no? Exacto, sí. Estamos hablando de una época muy tumultuosa. Sí. Al final de la Primera Guerra Mundial, luego del Tratado de Versalles, estaríamos ante un escenario sumamente cruento, una Europa destruida, avasallada por la intolerancia, más de
10 millones de muertos, claro, 20 millones de heridos, y bueno, y como decía, una Europa emocionalmente destrozada. El mundo obviamente empezaba a visualizar, digamos, el panorama que se presentaba ante el mundo era bastante sombrío, claro. aciago. Y se generó toda una situación fermental para el afloramiento o reverdecimiento de movimientos nacionalistas Claro. reivindicativos, muchos de ellos, digamos, inspirados en ese pangermanismo que mencionamos hace un rato, de la década de 1870, que justamente trataba de recuperar esos valores propios de los pueblos germánicos en cuanto al poder, a la importancia y la significación de la raza, lo que serían los prolegómenos de todo ese entramado, triste entramado que alimentó al nazismo en cuanto a la raza aria, ¿no? Sí, sí. Ya en ese momento, fíjate qué tema interesante, que hasta se generaban debates para demostrar en teatros que las teorías de Einstein eran teorías representativas simplemente del interés judío por hacerse del mundo. De la misma manera como a Freud se le tildaba justamente de ser un individuo execrable. Sin embargo, perdón que te interrumpa, ¿no? Respecto a eso que estabas diciendo, él se consideraba un viajero solitario. Él dice que soy un verdadero viajero solitario, jamás he pertenecido, dice, a mi país, a mi casa, a mis amigos, ni siquiera a mi familia inmediata con todo mi corazón. O sea, que tiene claro los límites del entendimiento y la armonía para llevarse con otras personas, más allá de lo que tú estás diciendo y cómo fue él considerado. Él no se sentía así. No, para nada. Él precisamente él estaba convencido que el mundo estaba lleno de estúpidos que empujaban puertas que dicen tire, ¿no? Claro. Entonces, él entendía que el mejor antídoto para poder vencer la estupidez humana es simplemente tratar, él decía algo así como que es de hombre inteligente hacerse el tonto ante aquellos tontos que se piensan inteligentes. Por lo tanto, no sufría la vida, la vivía, la disfrutaba, ¿no? Claro. De manera tal, es cierto lo que vos planteás, él decía que a veces se ponía la ropa que tenía a mano o no se ponía calcetines, porque era perder tiempo, realmente postergar tiempo para lo que él consideraba importante, vivir la vida, respirar la vida. Claro. Tal cual. Y él fue una persona que el sentido de la responsabilidad fue algo muy importante. Para él el tema de la democracia era un ideal, pero decía que antes que para que la democracia se pudiera llevar a cabo, tenía que ser llevada a cabo con responsabilidad. Y eso lo recalcaba en todo momento, creo, a lo largo de su obra y de su pensamiento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. O sea, la tarea del estadista para Einstein era algo sagrado. Él decía que, en primer lugar, todo dentro de la democracia, pero todo lo que trasciende los límites de la democracia, por más que se trate de un sistema muy imperfecto, o sea, perfectible, todo eso tenía que ver con el mundo del totalitarismo. A su criterio, el problema estribaba, en ciertos aspectos, el caos imperante en el mundo de los inescrupulosos. Estaba un poco planteada la situación tan escabrosa del mundo porque precisamente ciertos inescrupulosos se habían hecho del poder, justamente aprovechando esos vacíos, ese fermento que quedó durante la interfase bélica entre el 18 y el 39. Hay un diálogo epistolar interesantísimo que se llama ¿Por qué la guerra? Donde la Liga de las Naciones, que es la antecesora de las Naciones Unidas, a través del Departamento de Cultura, predecesor justamente de la UNESCO, le solicita que interrogue, que se entreviste con algún intelectual de la época para ver dónde radicaba precisamente dónde se iniciaba ese proceso de deterioro
a nivel axiológico, deontológico, o sea, de los valores, el tema de los principios, claro, de los deberes no asumidos. Y bueno, elige a Freud, y un poco ahí, Freud, que en esa época, entre el 29 y el 39, profundiza mucho en los temas más que clínicos, en los filosóficos, llegan a la conclusión justamente que todo estriba en la falta de líderes que tengan como norte la educación, la defensa de los valores, el respeto por el otro. Nuevamente volvemos sobre la otredad, la valoración del otro. En la alteridad están todas las respuestas para tener el respeto, en la valoración del otro. Entonces, él era un individuo que, un poco ratificando lo que planteás, para él no había banderías, el ser humano era el eje de todo. Claro. El eje de todo. No había las religiones, los fundamentalismos, eran oprobiosos para él. Fíjate que también que hoy por hoy, tanto que se habla del conflicto del Medio Oriente, toda esta situación, como tantos conflictos que hay en el mundo, él en ese momento participaba dentro de un proyecto organizado por las comunidades judías para lograr afianzar el establecimiento de las comunidades judías en la Palestina de entonces, que estaba bajo la égida del Imperio Británico. Él creía fervorosamente de que árabes, palestinos y judíos no deberían tener ningún inconveniente para poder compartir la tierra ancestral, y concordando incluso con Freud, ninguna piedra, ningún lugar arqueológicamente valioso era más importante que la paz, la confraternidad y la convivencia entre los pueblos. Claro. Que era posible. La paz es algo posible, pero los un humanista y un pacifista también. Un pacifista. La paz no viene de afuera hacia adentro. Tengo que estar primero en paz conmigo mismo, claro, para poder. Entonces, y justamente para poder construir futuro, las bases más sólidas son siempre la de la sana convivencia, obviamente con la educación como buque insignia. Claro, con la tolerancia y el respeto que él impartía. Estamos en los últimos minutos, pero Einstein en 1925, sí, entre sus planes fue venir a Montevideo y conoce a Bas Ferreira. Y se encuentran y caminan por la plaza y se quedan en la plaza de los 33 en un banquito, ahí queda plasmado ese momento, que queda en una obra de Bas Ferreira plasmada, y Einstein, luego de conocer a Bas Ferreira, le dice que ha sido un verdadero placer. Creo que acá está hablando de un encuentro realmente filosófico. No, entre dos potencias. Entre dos potencias. Imagínate, Suárez y Cavani del pensamiento, claro, juntos. ¿Qué podés decirnos de este maravilloso? Sí, bueno, luego de recibir el premio Nobel, porque sí, él recibe el premio Nobel en 1922, correspondiente a 1921, él se considera, reiterando, ¿no?, un embajador itinerante del pacifismo y de la ciencia. Él empieza a viajar. De hecho, cuando tenía que ir a recibir el premio Nobel en el 22, él tenía un compromiso con el gobierno de la India para ir a hacer divulgación. Claro. Y prefirió ir ahí y dijo, bueno, mando a alguien a buscar. Era un individuo, ¿no? Un poco particular. Sumamente particular, sí, ¿no? Uno, como Bob Dylan, que no quiso ir a buscar el Nobel, ahí, ¿no? Ahí está. O como Woody Allen, que no fue a buscar el Oscar. Estaba más allá de eso. La presea fundamental para él era el reconocimiento de la gente y el saberse útil a la gente. Entonces, a partir de ese momento, comienza a recorrer el mundo. Y es invitado tanto por la Universidad de la República como la Universidad de Buenos Aires y diferentes sociedades científicas, tanto de Montevideo como Buenos Aires y Córdoba, y realiza un periplo precisamente en abril de ese año. Él tenía mucho interés en conocer a Bas Ferreira, y es increíble porque él había tomado contacto con Bas Ferreira. Muchas veces acá no valoramos lo que ha sido la dimensión intelectual de Bas Ferreira, que hoy por hoy se estudia, se analiza, se investiga en universidades de los Estados Unidos y de España. Claro. Acá no, acá hay algunos que dicen que ya fue.
o porque no lo leyeron, o porque no lo entendieron, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la cuestión es que entre evento y evento, en el Paraninfo de la universidad, ambos dicen, nos debemos una charla. Claro, ustedes todos se preguntarán, ¿en qué hablaron esto? Porque claro. va Ferreira en alemán, Einstein en castellano, no. Ambos hablaban en un francés, vamos a decir, no te olvides que era en ese momento, el Uruguay era muy francófilo, claro, francófilo. Y el idioma internacional en ese momento no era el inglés, claro. Era el francés. Por lo tanto, decidieron hablar en francés. Y bueno, estuvieron durante largo rato. Esa estatua que está en la Plaza Artola, la Plaza de los Bomberos, simboliza justamente ese encuentro. Y cuando se despidieron, Bas Ferreira le regala un compendio de sus obras, autografiado y dedicado. Pero lamentablemente, por esas cosas del destino, cuando parte de Montevideo, Einstein se lo olvida acá. Y eso fue justamente lo que circula por ahí, toda la dedicatoria, viene justamente por ese olvido. Por ese olvido. No obstante lo cual fue preguntado muchas veces sobre cuáles son las personas, y siempre mencionó, le llamó la atención en aquel pequeño país el pensamiento de ese preclaro ciudadano que era el doctor Carlos Bas Ferreira. Sí, aparte dice que para él había sido un gran placer conocerlo. No, total. O sea, eso declarado por Einstein, ¿no? Total, o sea, reiterado, o sea, ratificado, cosa que nos cuesta creer, la dimensión humana y filosófica del pensamiento también de Bas Ferreira, que merecería algún día un homenaje como corresponde. Sí, acá, también, o sea, todos en este espacio tendremos que ir revalorizándolos de a poquito a todos. La verdad, ha sido un inmenso placer, se van los minutos volando. Quizás un último minuto para cerrar, que es muy amplio esto de este pensamiento, acercarnos a la parte filosófica es bastante amplio, pero no sé cómo te gustaría de pronto para culminar esta charla. Bueno, yo creo que es bueno recurrir muchas veces al pensamiento de estas egregias figuras, ¿no? Que representan, que encarnan los sentimientos más acendrados de lo que es la paz y la reconciliación con la vida a través de la sana convivencia. Claro. Un individuo que era hijo de su tiempo, pero que tenía una actitud proactiva, o sea, ser pragmático, pero rico en valores, no la acción. Él no era un pensador pasivo, él justamente no se llevaba bien con los filósofos especulativos. Él apreciaba mucho a Hegel, de repente a Kant, a Bergson, pero él decía de que ellos se quedaban mucho en las preguntas sobre el ser, el no ser. El tema era el actuar para él. Él era de esas personas, pensamiento, palabra y acción, como que ese tríptico para él era muy importante. Total, condescendiente con eso, o sea, era un tipo que era, digamos, consecuente con lo que pensaba. Él era una usina de ideas impresionante, pero no quedaban ahí, las orientaba hacia la acción, y hacia una acción justamente teniendo como fin el bien del otro. Creo que eso es, grosso modo, hemos podido apenas sobrevolar, ¿no? Acercarnos un poquito, ¿no? Porque habría muchísimo para hablar, es una personalidad de nuestro tiempo, creo que es la quinta esencia del pensador comprometido con su tiempo, pero más allá de su tiempo, con la vida misma. Bueno, terminás con una frase que nos das para pensar todo el fin de semana, la quinta esencia, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, nos dejás pensando, y quizás tengamos que profundizar en esto que tiraste así, que daría para un programa entero, profundizar esta última pregunta. Jorge Schneiderman, un placer contar con tu presencia, muchísimas gracias, y bueno, nos encontramos en cualquier otro momento. El agradecido soy yo, Andrea, y reitero, ha sido un honor poder estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y enseguida...
Vivencias.